Y el tema que hoy vamos a estar tratando es precisamente, Fabricio, lo que comentabas, ¿qué es la psiquiatría? Esto es un enigma para muchas personas, ¿no? Y creo que además de ser un enigma, porque muchos desconocen realmente cuál es la esencia de esta especialidad, en muchas ocasiones, como bien tú has compartido, se confunden los términos, hay temores a ir al psiquiatra, también se tiene una estigmatización, una etiqueta con relación a la psiquiatría por muchos procedimientos que quizás en ocasiones por años no se han manejado de manera adecuada y la población tiene poco conocimiento, la gran mayoría, de qué cosa es la especialidad de la psiquiatría. Primero es importante poder señalar que la palabra psiquiatría deriva del griego que psique, psiquis, se escribe psique, quiere decir alma, y quiatrie quiere decir curación. Es decir, estamos hablando aquí curación del alma. Esto es algo que se habló ya desde hace mucho tiempo y referente a la psiquiatría específicamente, tenía que ver con todos los fenómenos que de alguna manera influían en la mente, en las emociones, en el alma, en el espíritu, como se ha pensado de todos los siglos, ¿no? Han habido muchos precursores de la psiquiatría, entre ellos estamos hablando de un señor llamado Filippo Pinel, nacido en 1745, se reconoce como el fundador, el que consolidó lo que es el término de psiquiatría y fue un principal exponente de todas las investigaciones referentes a las personas que padecían de trastornos mentales. Cuando hablamos de la psiquiatría tenemos que verla como una especialidad dentro de la medicina. O sea, para uno poder ser psiquiatra, primero tiene que ser médico. Tienes que estudiar medicina, conocer todas las ciencias básicas como es anatomía, fisiología, bioquímica, histología, lo mismo que hacen todos los médicos. Y posteriormente a eso, entonces nos especializamos en psiquiatría. ¿Por qué es importante la psiquiatría? La psiquiatría es la especialidad que se encarga de identificar las causas que generan los comportamientos que nos perjudican en la vida. Cuando estamos hablando de los comportamientos que nos perjudican en la vida, son aquellos comportamientos que en muchas ocasiones no comprendemos, no entendemos por qué nos sucede y de alguna manera nos pueden traer dificultades en las relaciones interpersonales, en las relaciones de grupo, en las familias y las personas generalmente están muy acostumbrados a ver al psiquiatra y a relacionarlo con las personas que han perdido totalmente el contacto con la realidad. ¿A cuáles nos referimos? A los pacientes con trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, quizás, por ejemplo, trastornos depresivos mayores y las personas que en muchas ocasiones andan deambulando por las calles con deambulación de riesgo, como nosotros los psiquiatras intervenimos directamente con ellos, en muchas ocasiones las personas piensan que lo único que nosotros tratamos son a las personas que están en esta condición. En el día de hoy quiero transmitirles que la psiquiatría es una ciencia muy amplia, es una ciencia que trabaja articulada con el resto de las disciplinas de la medicina y también con el área de la psicología, el trabajo social, la sociología. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con las emociones y el comportamiento tiene que ver con el medio social. Entonces no podemos separar que una persona que en un momento determinado está deprimido se separa de la sociedad. La persona deprimida, la persona con una esquizofrenia, la persona con un trastorno del sueño, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno de la conducta alimentaria como es la anorexia nerviosa, como es la bulimia nerviosa. Todas estas personas siguen en nuestro medio y están interactuando con las familias, con sus compañeros, con los trabajos, con las instituciones educativas. Por tanto, la psiquiatría, ¿qué hace? La psiquiatría se encarga de profundizar en cuáles son las causas por las cuales se han estructurado estos desórdenes mentales. Y ahí entra el profesional. Y ahí entra el profesional. Ahora, la psiquiatría trabaja no solamente tratando y curando, o sea, la psiquiatría trabaja en la promoción de los estilos de vida saludables, promoción de los estilos de vida saludables, en la prevención de los desórdenes emocionales. Eso iba a decir yo, ¿se puede hacer prevención? Claro, se puede hacer prevención. De hecho, esto que nosotros estamos haciendo ahorita aquí es previniendo, ¿sí? Cuando una persona, un psiquiatra capacita, cuando un psiquiatra enseña a la familia, enseña a las personas cómo poder vivir estilos de vida diferentes, cómo poder vivir pensamientos y estilos de pensamientos diferentes, estamos previniendo recaídas de desórdenes emocionales, estamos previniendo aparición de los desórdenes emocionales. Cuando nosotros, los psiquiatras, hacemos un videoforo, cuando damos una capacitación o cuando de alguna manera hacemos una casa
abierta, estamos promocionando salud mental. Y no podemos nunca separar la psiquiatría de la psicología. O sea, son dos ciencias que trabajan articuladas, pero cuando ya uno es psiquiatra, como uno fue médico, primero ya entonces uno puede prescribir medicación y además de tratar al paciente con el tratamiento no farmacológico, también podemos tratar con el tratamiento farmacológico. Es decir, que para uno poder prescribir una medicación tienes que entender primero cómo se ha estructurado el funcionamiento del organismo desde el punto de vista orgánico. Si no conocemos anatomía, si no conocemos bioquímica, si no conocemos fisiología, no podemos prescribir una medicación porque no sabemos cómo actúa un medicamento dentro del organismo, ni cuáles son las precauciones, las interacciones, ni nada. Entonces, ¿qué desórdenes mentales tratan concretamente el psiquiatra para que la gente tenga idea y presente algún síntoma y diga, yo tengo que asistir a un psiquiatra? Sí, Fabricio, dentro de los desórdenes mentales tenemos que dividirlos en desórdenes mentales graves o crónicos y los desórdenes mentales que son transitorios o desórdenes mentales, si se les puede llamar menores, ¿no? Comparándolos. Dentro de esto están divididos en clasificación y tratamos todo lo que, si empezamos, por ejemplo, desde los desórdenes infantiles, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que la psiquiatría no solamente interviene en los adultos ni en los adultos mayores. La psiquiatría también tiene una especialidad en psiquiatría que es la psiquiatría infanto-juvenil, que comienza desde que los niños son pequeños, desde el nacimiento, y comenzamos que intervenimos en todos los desórdenes mentales que comienzan desde la infancia. Aquí tenemos, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, que aquí se encuentran, por ejemplo, el síndrome de Heller o desintegrativo de la infancia, el síndrome de Asperger, el autismo típico y el atípico. Tenemos también, por ejemplo, los retrasos mentales de que son pequeños. También tratamos, por ejemplo, los trastornos del aprendizaje. Cuando nos referimos a trastornos del aprendizaje, estamos hablando de los trastornos del aprendizaje que cursan con síntomas emocionales. Tenemos que tener en cuenta que un niño, por ejemplo, con una dislexia o un niño con una discalculia puede perfectamente presentar una depresión, puede tener un trastorno de ansiedad infantil, puede incluso desde pequeño tener un trastorno de tics. Eso lo tratamos los psiquiatras, por supuesto en articulación con psicología, pero un trastorno de tics o un tic de la Tourette, que es el fenómeno más complejo de los trastornos de tics, requiere obligatoriamente medicación y requiere un abordaje con la familia, con el niño, con la escuela, y aquí también intervenimos los psiquiatras infantiles. Entonces, también tratamos, por ejemplo, los trastornos de la eliminación, como son las enuresis, que es la micción involuntaria, ya sea de día o de noche. Tratamos la encopresis, que es la defecación involuntaria también de día o de noche. Nos estamos refiriendo al orden infantil. Tratamos los trastornos disociales de conducta, ya sean los trastornos limitados al contexto familiar, los socializados en niños no socializados. Tratamos también, por ejemplo, las adicciones. Tratamos también desde el punto de vista infanto-juvenil, los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Son varios trastornos los que siempre tratamos, igual que las fobias, por ejemplo, las fobias específicas que se dan también en los niños que le tienen temores a las cadenas, que le tienen temores a las alturas, que le tienen temores a determinados objetos o quizás animales. Esto lo tratamos también. Tratamos ya en la adolescencia, en la adultez, todo lo que tiene que ver con depresión, trastornos afectivos bipolares, esquizofrenias, tratamos los trastornos del sueño y le estamos refiriendo en algunos desórdenes emocionales, pero hay muchos. Incluso hay enfermedades raras que en muchas ocasiones ni siquiera se conocen, que también tratamos los psiquiatras, pero la idea de esta mañana es poderle transmitir que los psiquiatras estamos para ayudar, para colaborar con la población. ¿Cuándo se debe ir a un psiquiatra? Se debe ir a un psiquiatra cuando yo como persona empiezo a identificar que hay síntomas que no puedo controlar en mí, como por ejemplo, porque yo mismo me percate o porque hayan personas alrededor mío que me lo estén diciendo, pero sin embargo, a pesar de que me lo dicen, yo no me doy cuenta que los tengo, porque eso también sucede. Y cuando ya nosotros comenzamos a ver que tenemos síntomas que no podemos controlar y que nos perjudican en las relaciones interpersonales, familiares, laborales, debemos tratar de acudir a un psiquiatra. El psicólogo juega un papel fundamental acá. ¿Por qué? Porque el psicólogo interviene en una etapa en la que todavía se puede trabajar sin ningún tipo de medicamentos. Y es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Perdón. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué?
porque a veces confundimos y nos vamos a los extremos. A veces queremos que solamente nos trate un psiquiatra y no queremos que nos trate un psicólogo, o queremos que nos trate un psicólogo, pero no queremos que nos trate un psiquiatra. Y tenemos que ver al individuo como un ser integral. Ni solamente puede ser un abordaje por psiquiatría, si requiere también de psicología, que para mí siempre un paciente con un trastorno o un desorden mental que trabaje psiquiatría debe ser intervenido desde el punto de vista psicológico. Desgraciadamente, en ocasiones no todos los profesionales, aunque tengamos una especialización o tengamos una carrera, nos desempeñamos adecuadamente en la profesión. Por eso, en ocasiones hay personas que se llevan criterios errados de determinadas especialidades, pero no sucede nada más con psiquiatría, sucede en cualquier rama de la medicina o en cualquier carrera. Si vamos a veces quizás a comer a un restaurante, quizás la comida no está como nosotros esperamos y no es el restaurante, quizás es el cocinero. Y si vamos a otro lugar, también sucede lo mismo. En la rama de la salud mental sucede igual. Tenemos que tratar de identificar psicólogos que además de tener el título estén entrenados realmente para poder solucionar problemas. Igual tenemos que identificar psiquiatras de la misma manera. Doctor, ¿hasta qué punto se ha logrado romper esa barrera que existe y que no solamente en el Ecuador, sino que en algunos sectores se mantiene esa barrera de que si voy al psiquiatra es porque tengo problemas mentales, y no es así? Yo pienso, Fabricio, que se ha mejorado. Yo pienso que se ha mejorado porque hoy ya las personas, por ejemplo, aquí en el país, el mismo hecho de que el gobierno haya dado una apertura para que ya existan servicios de salud mental donde hay psiquiatras, donde hay psicólogos en primer nivel de atención, por ejemplo, y también en los hospitales generales, ha roto un poco estos esquemas y ya las personas se acercan sin tanto temor. Ya hoy, por ejemplo, podemos ver que las personas asisten a las consultas de psiquiatría y psicología sin estarse cohibiendo, pero todavía falta mucho la promoción de lo que es la salud mental en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la psicología. Todas las personas de alguna manera nos afectamos en algún momento de la vida de manera emocional, y cuando estamos afectados nosotros no debemos permitir que esto se nos agrave, porque si se nos agrava, uno de los problemas que tiene la salud mental y los desórdenes mentales es que muchas veces pasan desapercibidos, y cuando venimos a ver ya tenemos estructurados trastornos mentales graves de manera importante. Como hablábamos en el programa anterior, hay personas que lo vimos, que estábamos hablando hace 2 días con él y de pronto te enteras que se suicidó, o sino que mató a una persona, porque eso es otra cosa. Nosotros también como psiquiatras tratamos los trastornos del control de los impulsos. Hay personas extremadamente impulsivas en la calle, personas que incluso han matado a su propia esposa, que han dañado a sus hijos. Entonces, en muchas ocasiones también estamos tratando trastornos de personalidad. Hay un trastorno de personalidad que es el trastorno de personalidad inestablemente emocional de tipo impulsivo, y que también tiene una variante explosiva que es tremenda. Entonces, eso se trata con la psiquiatría y en articulación con psicología. En el caso de nosotros, aquí en el centro, Fabricio, por ejemplo, trabajamos en psicoterapia de familia, psicoterapia de pareja, trabajamos también en psicoterapia individual. Y cuando vemos la historia de los psiquiatras, vemos que hay muchos psiquiatras que en muchos decursales de su historia han trabajado la psicoterapia y la psicoterapia a profundidad. Por ejemplo, cuando Salvador Minuchin es un psiquiatra de renombre de Argentina, que es el precursor y el creador de la psicoterapia familiar estructural. Y es famosa la psicoterapia familiar estructural de Minuchin. Y asimismo tenemos otros médicos que se han dedicado al estudio de los trastornos mentales. Estamos hablando también, por ejemplo, de Puig, que es un cirujano general que se ha dedicado al estudio de la psicoterapia con mindfulness. Entonces, es un especialista en esta área, trata a sus pacientes con mindfulness hasta cuando va a aplicarle, por ejemplo, una cirugía general, una cirugía abierta, y con resultados asombrosos. Entonces, tenemos que ver que el profesional entrenado, cuando tiene resultados, no hay que tener temor. Y una cosa importante es, como yo hablaba en el programa anterior, los medicamentos no han sido para dañar a nadie. Hay personas que actualmente tienen miedo a 2 cosas importantes. Una, a crear una farmacodependencia. Y la otra, a pensar que los medicamentos le pueden enloquecer. Y muchas veces uno habla con relación a esto y educa a los pacientes, porque ningún medicamento enloquece. Y es importante esto, los medicamentos, tanto los de psiquiatría como cualquiera de los medicamentos, han sido fármacos y dispositivos que se han creado precisamente para solucionar las enfermedades. Para ayudar al paciente. Claro, para solucionar las enfermedades que por los síntomas y los abordajes anteriores no podían ser solucionados. Y los medicamentos actúan en la parte biológica de nosotros como personas.
en todo lo que tiene que ver con hormonas, reacciones químicas, neurotransmisores. Tenemos un organismo internamente que es real, y si no nos ayudamos con fármacos en determinados momentos de los desórdenes mentales, entonces nos podemos agravar. Y ahí es cuando vemos pacientes que lloran aunque no tengan deseos, que aunque no quieren, personas que agreden a otras aunque después se arrepienten, personas que quieren dormir pero no lo pueden lograr, y cuando aplicamos algunos métodos alternativos que no son farmacológicos y vemos que no tenemos respuesta, tenemos que utilizar un fármaco que nos ayude. Al momento se le está dando la verdadera importancia, o se le ha empezado a dar la verdadera importancia a esto de la psiquiatría, en tanto en hospitales, en diferentes sectores, incluso desde la propia casa. El padre de familia ya tiene en mente que esto de la psiquiatría es muy importante para el desarrollo y poder convivir de mejor manera. Así es, Fabricio. Incluso, o sea, tengo experiencia en lo personal, igual que estoy seguro que muchos psiquiatras lo tienen, como nosotros como psiquiatras intervenimos en articular con otras especialidades que no solamente es la psicología. Nosotros trabajamos en articulación con endocrinología, con pediatría, con medicina interna, con oncología. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades orgánicas también que cursan con trastornos psiquiátricos y que cursan con desórdenes emocionales. Entonces, uno de los objetivos de nosotros como psiquiatras también cuando llega un paciente es identificar si los síntomas que tiene son síntomas que son puramente psicológicos o son síntomas que son secundarios a una enfermedad orgánica. Hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión, como el lupus, como otras enfermedades endocrinológicas y neurológicas, por ejemplo, que también debutan, la forma en que debutan es con síntomas psiquiátricos. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, en muchas ocasiones decidimos derivarlo a cualquiera de las otras especialidades, y una vez que ya han sido compensados por estas especialidades, si quedan algún desorden mental o algún síntoma psiquiátrico, lo seguimos tratando nosotros. Si no, en muchas ocasiones, con ser tratado solamente por la especialidad, ya el paciente mejora. Entonces, ¿qué queremos transmitirle a la población? Queremos transmitirle a la población que tengan confianza, que recuerden siempre que la farmacodependencia no se crea porque tomes un antidepresivo o porque tomes un ansiolítico o porque tomes un neuroléptico. La farmacodependencia se crea por un uso inadecuado de los fármacos. Si nosotros, sin la intervención de un psiquiatra, alguien nos dice, mira, tómate esta pastillita para que puedas dormir, que a mí me ha hecho mucho bien, como ahorita se está utilizando mucho por la población de manera indiscriminada, la azopiclona y la esopiclona, el Neogaibal, la Salepla, la Cetic. Estos medicamentos ninguno pueden tomarlo deliberadamente, porque si lo tomamos deliberadamente lo que estamos es disminuyendo los síntomas, pero no estamos trabajando sobre la causa que nos genera los síntomas. Entonces, cuando ya llevemos 2 años tomando esta medicación como nosotros entendamos, por supuesto el organismo va a pensar y va a recibirlo como que lo necesita para vivir, y no es así. El abordaje tiene que ser de manera integral. Recordemos que hay personas que hoy son dependientes al café, dependientes al chocolate, dependientes al azúcar, a las colas. ¿Y por qué cosa es? No es porque tomar café sea malo, es de la manera que han hecho un uso y un abuso del café, un abuso indiscriminado del chocolate, un abuso indiscriminado de muchas cosas. Asimismo puede suceder con el fármaco, pero con un tratamiento adecuado, a una dosis adecuada, en el momento adecuado, se trata el paciente y nadie hace farmacodependencia, excepto que hayan trastornos mentales que ya son crónicos, como lo es también otras enfermedades que son crónicas, que a veces el paciente tiene que vivir con el medicamento para siempre. Pero si no, no hay necesidad de crear ninguna farmacodependencia si vamos al especialista en psiquiatría. Doctor, con esto estamos demostrando que salud mental es mucho más. Así es, salud mental es mucho más de lo que a veces pensamos en la población, que solamente es medicamentos o solamente son terapias psicológicas. Salud mental es mucho más, hay que ver al individuo de una manera integral, biológico, psicológico, social, espiritual, cultural. Hay que conocer las tradiciones de donde vive el paciente para poderlo intervenir. Recordemos que estamos ubicados en el Centro de Atención Integral en Salud Mental para la Familia Chalón, en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Aquí nos pueden ubicar a los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Estaremos gustosos de atenderles y brindarles la atención que usted merece. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por